Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninoca en la Nueva Poderosa. Imagínese que usted está volando en un avión y de pronto el piloto sale y le dice, ¿saben qué? Ya están en el aire, yo no sé volar este avión. Bueno, eso es lo mismo que dice Pedro Roy, que el problema de Cuba comienza, o por lo menos se agrava, con lo que dijo Díaz-Canel. Yo no puedo arreglar este problema. Gracias al doctor Pedro Roy por estar con nosotros, que siempre está los viernes, pero como mañana vamos a estar en vivo con la conmemoración del 11 de julio, pues lo hacemos hoy. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Gracias, Ninoca. El piloto que no sabe volar el avión sabe muchísimo más que Díaz-Canel, que han arruinado totalmente la economía cubana. No es él específicamente, es el sistema comunista que se empeñan en mantener vigente. Es un desastre. Y ahora el endurecimiento de la administración del presidente Donald Trump en el momento, llega en el momento en que la economía cubana enfrenta su minuto de mayor fragilidad en su historia. Fíjense que estamos viendo protestas que aparecen todas las semanas por lugares, por cualquier parte de Cuba. Hay protestas en este momento porque la gente está cansada de vivir tanta miseria, además es un sistema cruel cuando vienen ellos a imponer su sistema, y son muy crueles, y se ven en los muchachos y niñas que han caído presos. Cuando salen es horrible ver lo que lucen los presos cuando salen. Bueno, el lunes falleció en huelga de hambre un preso después de 51 días al que no le dieron asistencia médica a pesar de que estaba sangrando el hígado, de todo. Pero es así, es una crueldad, y además esto es una advertencia al resto de los mortales que tienen que vivir bajo ellos, para decirles no se les ocurra salirse de lo que decimos nosotros que hay que hacer. Mira, para simplificarle a nuestra audiencia, el poder en Cuba descansa en 3 organismos: el MINFAR, Ministerio de las Fuerzas Armadas; el MININ, Ministerio del Interior; y GAESA. GAESA controla, se calcula que el 80% de las operaciones comerciales de Cuba está totalmente controlada por los militares. Gaviota y Cimex son las 2 corporaciones enormes que tiene GAESA. GAESA tiene muchas corporaciones, pero las 2 enormes corporaciones son Gaviota y Cimex. Gaviota tiene el control de todos los hoteles de 4 y 5 estrellas. Señores, todos los hoteles, todo lo que entra en estos hoteles va a manos de los militares de GAESA. Ahí están asociados con grandes cadenas de hoteles europeos, como hay una suiza que se llama Kempinski, el Meliá de España, los Sheraton. Y el problema que tienen, Ninoca, ahora con el endurecimiento de la administración del presidente Trump, que los obliga, todo el que tenga negocios con GAESA y tenga negocios en los Estados Unidos, tiene que enseñar su contabilidad que incluya a GAESA. Estamos hablando de multas de $250,000 en adelante. Exacto. Pero como si fuera poco, y el otro día hablábamos de esto, de cómo todas estas corporaciones
que estaban haciendo negocio iban a tener problemas. Bueno, la administración está hablando de multas en relación con el turismo que comienzan en $250,000. Pero al individuo que viaja a Cuba, el otro día salió un informe en uno de los medios en las redes que publica noticias de Cuba, de este cubano que estuvo 5 horas de interrogatorio en el aeropuerto cuando regresó de Cuba. Entre las cosas que le preguntaron era esas específicamente: ¿usted se hospedó en algún hotel? ¿En cuál? Muéstrenos los recibos de dónde se hospedó. El hombre dijo que no, que había ido, que era eso de familia. ¿Usted alquiló automóviles? Estas son las compañías que pertenecen a Gaesa y a todo ese grupo del que tú has hablado. Usted, bueno, no, me transporté con todo lo que dijo esa persona para librarse. Y un interrogatorio de 5 horas, me imagino que no es un chiste para nadie, porque te van a preguntar lo mismo de una forma y de otra. Al final de la historia es que quedó advertido que todo eso queda en récord para la próxima vez que viaje a Cuba, que no se vaya a equivocar. Entonces, sí se están tomando en serio, independientemente de algunos procastristas que ya están escribiendo que no, que esto es más de lo mismo. No creo que es más de lo mismo. Así que yo espero que se lo tomen en serio. La medida es muy dura porque los barcos cruceros no hay que prohibirles que vayan a Cuba. El que vaya a Cuba tiene que enseñar todo, porque muchos de esos, todo lo que tenga que ver con el tráfico de pasajeros, los muelles, es controlado por Gaesa. Todo y la clave en este memorándum del presidente es, y este interrogatorio lo revela la advertencia ya de las multas, es que están atrás de todo lo que puede implicar un beneficio económico directo al régimen, lo cual pero se hace a través de esta cadena que tú has mencionado. No tienen que prohibirle a los barcos que vaya el que quiera, pero la compañía tiene que enseñar sus ganancias. Cuando estuvo en Cuba, sí hubo negocio que benefició a los militares que tienen a Cuba en cadenas, pero al mismo tiempo los pasajeros tienen que responder si hicieron negocio que tuvo de alguna manera benefició a Gaesa. De manera que es muy fuerte en un momento, y esto es importante que se sepa: Cuba no tiene dinero porque no produce, no vende nada, y en este momento hay los antiguos benefactores están gastando masivas cantidades de dinero en las guerras en que se han envuelto. Cuba se ha quedado sin suministro. La única que le manda 100,000 barriles de petróleo es México y la presidenta de México. Pero eso le da a Cuba 3 días. En 3 días se lo tragan. Cuba no tiene dinero ni para comprar un vagón de ferrocarril. Pero es que, mira, está México está enviando petróleo. Ahora también Venezuela salió que un barco de Cuba fue a buscar petróleo. Pero es que a pesar de todo eso, Cuba sigue en penumbras y sigue sin electricidad y siguen los apagones. ¿Qué es lo que tú dices? El problema comienza con Díaz-Canel. Yo no sé cómo se arregla esto. Bueno, yo no sé. El presidente, que es increíble, el presidente de Cuba, el designado, ¿no? Pues los ponen de dedo y te dicen, bueno, ¿y por qué no lo votan? ¿Por qué no lo sacan? Oye, desde que llegó a la presidencia, nada más que da
malas noticias. Pero bueno, es que, mira, Que no ha dado una sola buena noticia. aunque El pongan que venga atrás tampoco a tiene Einstein, lo solución. reviven a Einstein y no puede resolver el problema que ellos han creado. Ya no se trata de que Es un si es Díaz problema. Canel o lo resuelve Marrero Cruz. Es que Marrero, ni Marrero, mira, el torero famoso Mazzantini, nadie puede resolverlo. El médico Porque chino. el comunismo es de punta a punta un desastre. No hay país que haya tocado que no lo haya arruinado. Cuando te dicen China es comunista, China tiene de comunismo lo que Cuba tiene de democracia. Bueno, no, tiene de comunismo lo que ellos imponen a la población, pero lo han hecho, la economía la han hecho basada en el capitalismo. Es una economía capitalista fascistoide. Sí. No, comunista, si al final es lo mismo, ¿y por qué le vamos a quitar la culpa a los comunistas? Y la incapacidad de un sistema que no importa cuánto le dan, no importa los aliados que se busca, que les resuelven los problemas, no saben cómo resolverlos. Pero además, Ninoca, perdóname, mira, esto es una cosa que golpea al cubano todos los días, de 18 a 20 horas sin electricidad. En este momento que estamos haciendo el programa, Cuba ha estado apagada promedio de 18 a 20 horas. Y esto tiene más ya de 2 semanas y no tiene solución. La otra, o sea, tú te imaginas, después que con muchísimo trabajo consigues unos alimentos, si no te lo comes ese día, al otro día es tan malo porque no hay electricidad. No, es la de nunca acabar, no. La otra operación gigantesca que maneja Gaesa, o sea que la hermana de Gaviota, es Cimex. Y Cimex se ocupa sobre todo, administra más de 3.000 negocios, incluyendo las 1.100 tiendas que llaman Pan American, cafeterías, tiendas de ropa, rentas de casas, de carros. Más del 80% de los empleados son militares retirados. Y aquí tienen un problema. Esos militares dicen, ya nosotros cumplimos con nuestra obligación. No me pueden mandar al campo ahora a trabajar. Y Canel está diciendo, hay que ir, si usted quiere comer, tiene que sembrar su comida. Tú concibes que el presidente de un país te dice, nosotros no podemos resolverlo. Hay que ir a la tierra, que sobra tierra, a sembrar. Es todo un modelo para problemas en los próximos meses a lo largo y ancho de Cuba. Eso va a terminar en una situación que puede llegar a ser violenta. Y no estoy pidiendo violencia, estoy razonando. No, pero es lo único que se puede esperar de una situación. Primero viene un verano, segundo hay, no sé, hay inquietud, hay indignación, además, sigo insistiendo que cuando tú tienes un país que las personas tienen 18 horas de apagones, la comida se les echa a perder, los niños no pueden dormir por la noche, los ancianos tampoco por el calor, y tú tienes mercados donde no falta nada, que le ponen una pantalla gigantesca afuera para que el que pasa por fuera vea los productos que hay dentro. Yo creo que eso es como incitar a la violencia al final. Igual que cuando se pasan la vida anunciando todos estos nuevos restaurantes en cualquier esquina de La Habana,
con todo lo que el cubano no puede comer ni puede aspirar a comer porque no tiene los dólares para pagarlo. Entonces te dicen, voten a Díaz-Canel, sustitúyenlo. El problema no es Díaz-Canel, aunque de lejos luce un imbécil. Y cuando te acercas te das cuenta que sí lo es. Pero sea lo que sea, no hay solución, porque Cuba está, Ninoca, en bancarrota. En Cuba no hay un centavo, ni le entra dinero, porque no produce alimentos y no vende nada en el mercado mundial. Los turistas han caído en más de un 60% y tienen los hoteles semi vacíos. En más de un 50% los hoteles están vacíos. ¿Quién quiere ir a divertirse, a disfrutar? Pero si se les está vacaciones? cayendo, se ha caído el turismo ruso, que era un turismo prepagado, que venía de Rusia, que lo hicieron como manera de ayudar a Cuba. Hasta eso se les está cayendo porque el ruso no quiere. Estaba leyendo un artículo ahí que los rusos están diciendo que prefieren ir a Estambul, que le cuesta 1/10 de lo que le cuesta el pasaje, y no tienen los problemas que tienen en Cuba. De acuerdo. De nuevo, hemos entrado en una fase en el proceso cubano que los próximos meses nos dirán, porque las opciones, las alternativas que tiene ese pueblo son numerosas. En este momento, la mayor parte trata de escapar. Hay un cuento reciente, bueno, no es reciente, a una niña que le pregunta a mi hija, mijita, ¿qué tú quieres ser cuando seas más grande? Y le contesta a la madre, mami, yo quiero ser turista. Sí, claro. Ahora, en medio de todo esto, de todo este desastre, y es muy curioso porque hace rato que no mencionaban al Partido Comunista Cubano, el PSC. En el 4 y el 5 de julio celebraron el pleno del Comité Central del partido. Me imagino mucha reunión, mucha comida, pero pocas soluciones. Y Marrero Cruz enfatizó que era para enfrentar temas vitales de economía que impactan directamente a la población, como si esto sorprendiera a nadie, ¿no? Pero por supuesto todo en el contexto de el bloqueo de los Estados Unidos, que sigue siendo el totí de... Es el totí, pero el mismo Díaz-Canel lo dice, y ahora estoy citando sus palabras, tenemos tierra, entonces añade, mucha tierra, hay que ir a producir los alimentos, que quiera comer, que vaya a cultivar la tierra. Niño, que te lo diga el presidente. Pero ya una vez, ¿tú te acuerdas cuando la vez que le daban los pollos a la gente, los pollitos chiquitos para los que los crecieran, las que vivían en las ciudades, en las azoteas, en las bañaderas, yo no me explico cómo tú crías un pollo en una bañadera y cómo lo sacas para bañarte y limpia, pero explícame, ¿quiénes buscan estas soluciones? Mira, tiene que ver sencillamente, y hay varias personas que ya te lo dicen estando en Cuba. Aquí el problema tiene nombre y es comunismo. Esto no ha funcionado en 60 años. Esto es un desastre, porque Cuba, incluso cuando tuvo la subvención de Rusia y la subvención de Venezuela, seguía siendo una economía frágil, porque lo que no funciona es la producción, porque se pierde el incentivo personal. El individuo que trabaja más o trabaja menos recibe lo mismo, y entonces poco a poco se pierde la voluntad de trabajo, porque si vamos a ganar lo mismo, yo que trabajo poco o mucho y el otro poco o mucho, pero no trabajamos igual, y tú ganas más que yo o lo mismo que yo, pero yo trabajo el doble que tú,
ya eso no me es atractivo. De manera que no funciona. El comunismo es el desastre de Cuba y ellos se van al abismo, abrazados al marxismo, al comunismo, porque Cuba va rumbo a una conmoción que yo en este momento no la veo fácil. No, y no veo cómo ellos pueden, es como el dique, ¿no? Que se rompe y llega un momento donde ya ese pueblo no puede más. Ahora han amenazado a muchísimas personas, los han condenado, todavía hay personas presas que protestaron el 11 de julio, pero así todo hay otros que están abiertamente en las redes convocando a las personas a conmemorar ese día y a no dejarlo pasar por alto, que fue el día que pudieron gritar por primera vez abiertamente pidiendo libertad para Cuba. Así que yo te digo, ellos tienen un polvorín en las manos y no se han dado cuenta. Mira, y es lo mismo porque estamos hablando en las capas medias militares. Yo no tengo la menor duda de que los familiares de los soldados viven la miseria que vive el resto de Cuba. Y esos soldados están viendo a su familia con muchísimas necesidades, porque en Cuba no hay. Pero mira, una de las pocas, porque no me hablen de protestas estudiantiles que no las hubo, ni hubo cierre de universidades. Hubieron 3 o 4 que se pararon y fueron muy valientes en decir que era injusto que subieran los precios de los teléfonos en Etexa y que Etexa era una compañía supuestamente cubana y que no tenía por qué hacerlo. Una de las que habló dijo, mire, mi madre trabaja en el Ministerio del Interior y la gente cree que estamos mejor, pero no lo estamos. Yo, para poder tener un teléfono, me lo tiene que pagar mi papá, que vive en el exterior y que donde vive no le suben el sueldo. O sea, todavía el malo es el que no le sube el sueldo afuera. Pero ese es el comentario de la hija de una que trabaja para el Ministerio del Interior. Y eso mismo te lleva a miles de muchachos que están de soldados, sargentos, capitanes. Esos ya sí están sintiendo esto que estamos hablando, y para el régimen es peligrosísimo, porque en el fondo sí tienen armas, y por ahí, si se fuese a dar lo que además es un proceso que se va, es como un caldo, se va fraguando, se va comentando entre ellos, y llega un momento en que se rompe, como tú dijiste, la pared del dique se agrieta, y en este momento yo no tengo la menor duda, Ninoca, que se está agrietando esa pared y se rompe en cualquier momento. Bueno, pues el pueblo de Cuba tiene derecho, como tienen todos los pueblos, de poder salir de un sistema tan oprobioso. Pasó en Rusia, pasó en el resto de los países que estaban bajo Cuba, el dominio ruso. Además, Cuba no tiene por qué no pasarle, ni por qué uno desanimarse de que si no ha pasado hasta ahora que no va a pasar. No, primero, que en política no hay nada escrito. Segundo, la historia está basada en los imponderables la mayor parte del tiempo. No es una ciencia exacta. Así que vamos a ver. La palabra que has dicho es muy adecuada. Imponderables. Y podemos tener ejemplos de distintos momentos. Mira, cuando matan a Robespierre, y te voy a coger un minuto, en el momento que viene la rebelión, es cuando un amigo de Montesquieu, que lo han matado, se pone a gritarle a Robespierre cuando se para a hablar: asesino, asesino. Esto no lo planeó nadie. Decían que el tipo estaba loco. No estaba loco. A los 3 minutos aquella asamblea estaba gritando: Robespierre, asesino. Seguro. Y de ahí
lo buscaron y lo guillotinaron. De manera y todo fue fortuito, inesperado. Nadie esperaba Pero eso. mira, Cuando salió el día. hablando de algo más cercano, cuando Ceausescu en Rumanía, esos soldados podían haber hecho lo que hicieron antes o en algún otro momento. Hubo un momento preciso donde ya todo se confabuló para hacer lo que hicieron, porque es así, todo tiene un límite en la vida. Y oye, y esos soldados salieron como los rusos, salieron, y fíjate que cuando empieza en Polonia, la rebelión de Polonia, iba a Rumanía, en el Kremlin dijeron, ni se muevan. ¿Por qué? Porque ellos sabían que aquello era imparable. Y así fue. Bueno. En Cuba yo no tengo la menor duda. Ellos no tienen dinero. Cuba está arruinada. No hay manera de que puedan... El que quiera mantener a Cuba sin producir va a la ruina. México podrá regalarle petróleo, pero aquí el problema no es de petróleo, el problema es de dinero para comprar muchísimas cosas que necesita una economía que no tiene mantenimiento hace más de 20 años. Seguro. Bueno, pues gracias al doctor Pedro Roy por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias, Ninoca.